Hoy nos acompaña nuevamente en el Tesoro de la Isla Pablo Gilardini, que es sacerdote católico, cofundador de la Fundación Cadena, que se ocupa de los niños y jóvenes en situaciones de riesgo. Está ubicada en la localidad de Ciudad Evita, en el partido de La Matanza, y Pablo actualmente está llevando a cabo una labor de difusión de la doctrina social de la Iglesia. Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas Bueno, tardes. Gracias por... no, gracias a vos, Pablo, por todo tu trabajo, presente, pasado y futuro. Bien, Pablo, ¿cuál es el tema de hoy? Y hoy nosotros hemos empezado como estas pequeñas charlas. Hoy sería, no digo la última, sino como la última parte de un documento que es el compendio de la doctrina social de la Iglesia. La última parte del documento es como un llamado a la acción. Y para mí, es una opinión muy, por supuesto, particular, lo mejor del documento, la parte doctrinal y todo eso se tendrá que de algún modo rever, actualizar, pero la parte esta que vamos a trabajar hoy, a charlar un ratito y que le pedimos a la gente que pueda acceder, es la tercera parte que habla de la acción y de la acción del cristiano en el mundo social. Entonces, y en este área vamos a poder charlar varios puntos así un poco rápido, pero básicamente es qué es un laico, cuál es la tarea del laico, y después lo que es la acción del laico y la importancia de la formación y la estrategia. Estos 5 o 6 puntos que te enumero los podemos ir así desmenuzando en esta conversación. Perfecto, perfecto, me parece súper interesante. Entonces, el primer punto El, sería, el primer punto es la gente común va a la iglesia, se bautiza a sus hijos sí, y no se da cuenta, no podemos todavía llegar a darle vos que tenés el tesoro de la isla, el tesoro que tiene, que es cristiano. No se da cuenta porque, bueno, la fe se ha perdido mucho, se ha diluido mucho en los aspectos sociales, es decir, la gente primero averigua dónde va a ser la fiesta, dónde alquilar un salón, qué comida o cuántos invitados va a haber y después se fija dónde lo va a bautizar. Pero el bautismo es lo principal porque, digamos, me hace cristiano, discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, como uno le quiera llamar. A partir de ese momento hay una palabra que no la usamos mucho porque es una palabra que bueno, no es común, laico. ¿Qué es un laico? Un cristiano un bautizado, digamos. ¿Qué es un laico? Un bautizado, un hombre, una mujer que se acercó voluntariamente a la iglesia y dijo, a mí me gustaría ser cristiana. Me bautizan y a partir de ahí yo salgo de ese templo y soy cristiano, soy bautizado, soy laico. Ahora, ese es lo más importante. Uno podría ponerse un cartelito, ir por la calle, además de llamarme soy Pablo, soy Eugenio, soy María, soy Juana, soy cristiano, soy cristiano. Y contárselo a todos. Evidente que esto, por eso hacemos una fiesta, por eso tenemos padrinos, etc. Soy cristiano. Ahora viene el otro punto que uno tendría que poder charlar con ellos. ¿Y qué hace un cristiano? Tiene que ir a misa, tiene que rezar todos los días, tiene que ir caminando a Luján. Entonces ahí viene un poco lo que sería la catequesis o la enseñanza. Yo soy un laico, ¿qué tengo que hacer? Entonces ahí viene un poco la dinámica que tenemos. Entonces, lo primero que hay que decir es, tu tarea es ser una buena persona, ¿dónde? En tu casa. O sea, tu primera tarea, ¿dónde empieza? En tu casa, con tu esposo, con tu hijo, con tu hija, el que es joven estudiando, el que es chico yendo al colegio, jugando, etcétera. Entonces, esa es tu primera tarea, ser
como cristiano. Tendrás un momentito para rezar, un momento para estudiar, un momento para jugar. Bueno, y ya está, ya con esto me alcanza. Es decir, paso el día así, miro la tele, mando mensajitos, entro en la compu. ¿Y qué más tengo que hacer? Bueno, tu tarea, cuando ahí ya hay que darle un paso más, cuando ya uno va madurando la fe o el ser cristiano, el ser laico, ¿y yo qué tengo que hacer? Bueno, vos podés hacer muchas cosas, pero por ejemplo que voy a la iglesia y le pido al padre que quiero ser catequista, bueno, puede ser. Pero tu primera tarea, tu mundo, tu lugar de trabajo, principalmente ¿cuál es? No es dentro de la iglesia o del templo, sino afuera, en lo que nosotros llamamos el mundo. ¿Y qué como el mundo? Y bueno, lo que vos haces todos los días. Vos, por ejemplo, te reunís con amigas, con amigos, vas a trabajar, vas al club, sos enfermera, sos economista, sos el patrón, sos obrero, sos colectivero. Bueno, ¿dónde tenés que empezar a mostrar, a demostrar tu ser laico, tu ser cristiano, tu bautismo? Ahí, siendo un buen colectivero, siendo un buen enfermero, y si te toca estar enfermo, ser un buen enfermo, es decir, obediente a lo que los médicos me dicen para que yo mejore, y ahí empieza nuestra gran tarea, de ser laico y trabajar en el mundo que me toca. Lógicamente, como todos necesitamos, como yo a veces les hago la comparación de que la iglesia es como la estación de servicio, que uno necesita, como todo auto necesita, por más bueno o nuevo que sea, parar en la estación de servicio, cargar, fijarse el agua, fijarse el gas, fijarse el aire de las ruedas, de las gomas y seguir el viaje. El cristiano a lo mejor necesita frenar, la misa, el momento de oración, cada uno puede encontrar el momento de estacionarse justamente, pero la vida de uno es andar. Y cuanto más largo, cuanto más lejos quieras ir, más tenés que estacionarte. A lo mejor si querés llegar a Jujuy vas a tener que pasar 2 veces por la estación de servicio. En cambio, si tenés que ir cerca, no. Pero entonces esa es la misión del laico que hoy tenemos que rescatar, que hoy tenemos que enseñarle, porque muchas veces el cristiano se cree que si le dicen, vos que estás en la tribuna o sos jugador, y dice, no, yo miro a ver qué pasa. Bueno, no, la tarea del cristiano es comprometerse. Bien, a ver si entendí, Pablo. Entonces, en primer lugar, cuando se habla de la iglesia, se hace referencia no principalmente a la jerarquía, al papa, a los obispos, a los sacerdotes, sino al laico. El laico es digamos que es la gran mayoría de la iglesia está formada por laicos, ¿no? Por cristianos, por bautizados. Lo que nos hace ser cristianos es el bautismo. Digamos, este es el punto que vos dijiste en primer lugar. En segundo lugar, que no se trata de ir a la iglesia, sino de alguna manera al revés, de llevar la iglesia al mundo mediante el buen comportamiento, el buen ejemplo, digamos, ser una buena persona, en definitiva, vos dijiste eso, ¿no? Se trata de ser una buena persona, de ser, como decía Cristo, luz del mundo, sal de la tierra, una cosa así. O sea, no ir a Perfecto. la iglesia la comparás con una estación de servicio, digamos, ¿no? La parroquia uno va, toma fuerzas, pero no para quedarse ahí, sino para llevar esa fuerza a tu familia, a tu trabajo. Esa sería la vocación del laico, más o menos, algo Claro, y así. por eso es muy emblemática la frase de San Agustín. San Agustín, para los que a lo mejor no lo conocen o lo conocen de nombre, vivió en el siglo IV, ¿no es cierto? En el año 4, a ver si no me equivoco, ¿no? Y San Agustín les decía, San Agustín fue obispo, era de la zona de África, y él les decía hay una colección
de libros, de sermones, un hombre brillante, de estas cosas que uno a veces se asombra, ¿no? Estamos hablando de hace 1600 años, y él decía, como era obispo de Hipona, de un lugar que se llamaba Hipona, él decía, yo con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo. Pero él le decía, yo soy un cristiano como ustedes, como bautizado. Y eso es importante cuando porque cuando la gente pregunta, ¿y qué hace la iglesia? En general mira al obispo, al papa o a los cardenales o a las religiosas, sin darse cuenta que uno es iglesia y que tenemos distintas funciones, como en un equipo, es decir, uno juega de 4, el otro en la delantera, el otro es técnico, y quizás alguno es el que hace la parte física y otro lleva el agua, pero todos formamos parte del equipo en distintas funciones. Yo me acuerdo una vez cuando fuimos a misionar es ir a las casas y llevarle esa fuerza que vos decías, ir a contarle lo que uno cree, etcétera. Y entonces esta persona contenta dice, al fin vino la iglesia. Y claro, la pregunta fue también decirle, ¿y vos qué sos? ¿No? Porque vos también sos iglesia. Entonces, hay una gran tarea básica, porque estamos hablando de lo básico, por eso después los resultados no son tan positivos, porque no se tiene en cuenta lo básico. La iglesia, alguna vez escuché este testimonio, decía, es como un elefante dormido, es decir, es un gran ejército, un buen ejército, una gran comunidad, un grupo grande, pero está como dormido. ¿Por qué está dormido? Porque no tomamos conciencia de que yo soy cristiano. Es decir, hay gente que se cree que el sacerdote es la persona a la cual le pido permisos. Pongamos también el otro lado, hay sacerdotes que de algún modo tienen esta tarea un poco de ser, más que pastores, son como jefes y que yo te autorizo a... Y generalmente al laico lo utilizamos para tareas muy puntuales como prender las velas o llevarme en auto. El cristiano no tiene que pedir permiso para ejercer su fe cristiana. El cristiano se tiene que sentir libre y con toda la fuerza de transmitir la fe, las vivencias cristianas, su experiencia de dolor, hasta su experiencia de fracasos. Yo conozco gente, bueno, uno conoce gente que muy humilde, no lo voy a nombrar ahora, pero hay muchos, pero de repente que dice, mirá, yo tuve una experiencia donde no anduve bien en mi vida, anduve por caminos equivocados, pero yo salí de eso y hoy estoy bien y quiero a mi familia y trabajo. Y es decir, y ese hombre no tiene que pedir permiso para hablar de Dios, para hablar de la fe. Entonces, el cristiano, ¿quién es? El bautizado que vive en el mundo, en sus 24 horas del día, yendo y viniendo, ahí donde vive es donde tiene que dar ese testimonio cristiano. Bien, Pablo, te hago una pregunta. ¿Lo que define al cristiano es el bautismo o la conversión? Porque como te hago esta pregunta porque como la gran mayoría de las personas al día de hoy, quizá en el futuro no sea así, son bautizadas, ¿no sería más propio decir hoy que uno deviene cristiano mediante la conversión más que mediante el bautismo? Bueno, ahí hay una gran, no sé, yo no digo polémica, pero quizás lo iba un poco a decir al final, que en una humilde opinión, y no es negativa, sino creo que el gran problema de la iglesia es que no invita a los cristianos a darse cuenta de lo que son, es decir, a convertirse. Es decir, la iglesia se ha conformado por distintos motivos. Pueden ser ideológicos, puede ser por falta de tiempo, puede ser por enfoques, yo qué sé, no es fácil, pero nosotros nos hemos encargado mucho de bautizar. Entonces tenemos a toda la gente bautizada, pero ninguno ama, por decir así, su camiseta. ¿Por qué?
Y porque lo hacemos, porque la gente va como un acto social. Fíjate vos un detalle que no es ni siquiera contra los que lo hacen, ni por criticarlos, pero hoy se está bautizando, este año se suspende la peregrinación a Luján por la cuestión del COVID, pero hoy se hacen bautismos en el segundo puente camino a Luján. Es decir, ya se ha llevado el bautismo como una excusa o una práctica sin darnos cuenta del valor que tiene ser el bautismo. Incluso si miramos todo el espectro del bautismo, los sacerdotes nos estamos, en mi opinión, equivocando mucho porque se hace mucho hincapié, por ejemplo, en los padrinos. Es una figura que yo no sé por qué surgió en la iglesia. Todo en la vida tiene un sentido. Pero hay que estar atentos cuando ese sentido se perdió. Es decir, el beso tiene un sentido. Pero cuando yo beso a mis padres como una rutina, vos te tenés que plantear por qué le das un beso a tus papás. Si es una tradición, una rutina o un acto de amor. El bautismo es algo parecido. ¿Es un acto de amor y de entrega o es una rutina? Entonces lo rodeamos de el papel, la charla prebautismal, los padrinos, y se empiezan a buscar 500 excusas. Si lo bautizo, pedir permiso porque se bautiza en la parroquia de al lado o no. No es padrino porque no es mejor testigo. Todo esto arruina, o por lo menos quita el eje de lo principal, que yo soy un bautizado. Y entonces esa palabra que vos decís es importante, decir, vos, está bien, sos bautizado, pero te tendrías que poner a pensar bien si realmente querés ser cristiano. Porque nosotros decimos que el bautismo es para siempre. Y si alguien, de hecho ha habido una campaña hace un año más o menos de la gente que quería no ser bautizado. Bueno, nosotros sacramentalmente decimos que no se puede, pero hasta lo entendería. Digo, ¿para qué es cristiano si no quiere ser cristiano? Digamos, no toco el tema teológico sacramental, sino ¿de qué sirve decir que somos 100 si somos 10? Entonces, la conversión, que palabra que habría que explicarla también, es decir, mirá, si vos sos de la iglesia, si vos te colocás un crucifijo, si vos decís que sos católico, si vos, mirá, tenés que vivir de acuerdo, aunque nos caigamos 7 veces, no importa, pero tenés que, entonces hoy tenemos que hacer un proceso, y la iglesia tendría que repensar, me parece. Antes se hacía el bautismo cuando eran adultos. Yo no digo que sea esa la práctica, no tengo ni siquiera la menor idea. Lo que sí que creo que tenemos que ser conscientes es que no sirve, digamos, bautizar a la gente como si fuese un malón, como si fuese un grupo que le echo agua. Para mí es no valorar, despreciar un tesoro lo estoy... Y estoy haciendo un daño porque le estoy dando algo a alguien que no lo va a valorar, es como... Eso es lo Bien, que me parece. bien. Entonces, digamos que el bautizado o el converso, digamos, ¿no? Que sería en realidad lo mismo, porque el bautismo supone la penitencia, ¿no? El arrepentimiento. Creo que Cristo dice eso, ¿no? Que hay que Claro, convertirse antes de claro, bautizarse. ahí está, hay un tema que vos estás tocando que es, un bebé no puede pedir, yo quiero ser cristiano, un bebé no lo puede decir. La iglesia confía mucho en que en el papá y la mamá, en el Claro, padrino y la madrina. Lo que nos tendríamos que plantear, ¿qué pasa si el papá o la mamá, que de hecho el papá que va a decir, vamos a ser realistas, anda vos a la iglesia, anda a pedir el turno, anda a pedir turno, ¿no? Para bautizar. sí, Yo sí. creo que arrancamos mal. Está bien. Entonces el converso sería aquel que dice, yo necesito entregarme a Cristo, yo necesito convertirme, tengo ganas, tengo necesidad de, y por eso voy. El bebé Bien. no lo puede hacer.
todas formas, creo que en todas las parroquias, en la gran mayoría, hoy existe una catequesis para adultos y hay mucha gente que llega un momento en la vida que empieza a sentir un renovado interés por la fe y quiere conocerla, aunque esté bautizado, quiere hacer como un camino catecumenal post-bautismos, ¿no? En la antigüedad, en la iglesia, el catecumenado era pre-bautismal. En cambio, hoy hay todo una, digamos, dentro de la iglesia un deseo de mucha gente de, digamos, de profundizar el bautismo, ¿no? Mucha gente, Sí. mucha, poco, no es un tema de cantidad, ¿no? Qué No, sé no, yo. no. Pero Pero es verdad lo que vos la decís. catequesis de adultos me parece que hoy es algo que se está haciendo cada vez más, me da la impresión. Porque en definitiva uno, ya cuando San Pablo decía, ¿no? Cuando era niño, decía, pensaba como niño, ¿no? Sentía Sí, como sí, niño. Ahora que soy adulto, y muchas veces nuestra fe sigue siendo una fe infantil, y nos damos sí. cuenta de eso, entonces buscamos de profundizarla. Creo que en ese sentido, en las parroquias generalmente hay una actividad interesante. Sí, sí. La Y que los catequesis de laicos son adultos. los que dan catequesis. Eso es lo más La interesante. catequesis de adultos, los ejercicios espirituales, También, las sí, sí. acampadas, los cursillos de cristiandad, Sí, tienen sí. ese gran valor que la gente que participa encuentra un tesoro. Y yo te podría dar cientos de testimonios y muchos que a veces hasta lloran y medio que se lamentan por qué me di cuenta tan tarde. Pero Claro. bueno, como vos decís, le llegó el momento, lo que nosotros llamamos la gracia, es decir, ese toque de Dios que no se dio antes, pero bueno, bienvenido que se dio. Bien, la idea entonces es que el laico no es un cristiano a medias, ni es un cura a mitad de camino, ni un monje frustrado, ¿no? Que no le Sí, da el cuero para ser monje. Digamos, el laico es un cristiano en el pleno y total y absoluto, digamos, y más pleno sentido de la palabra, no le falta nada. No es que le falte ser cura para ser cristiano o ser monja. Es claro. totalmente cristiano, 100% cristiano, y lo otro son sacramentos, ¿no? Como, bueno, qué sé yo, así como hasta el sacramento del matrimonio, está. Me refiero, Sí, sí, no hay nada que haga de un cura mejor que un laico, ¿no? No es que sea el más cristiano uno que el bautizado, otro. el bautizado es titular. Es El bautizado titular, es titular. es Entra a la titular. cancha y tiene que jugar. Y el que Ah, si después entra otro es titular. Es es titular. titular. Por eso no tiene que estar mirando a la tribuna, no tiene que estar mirando lo que hacen otros. Él tiene cuando tiene que jugar con el equipo. La pelota la manejará uno u otro, pero él está jugando en el equipo, no puede estar distraído. Y, y por eso ahora podríamos abarcar tres grandes Sí, temas, por que favor. es la formación, ¿no? Bien. La formación, palabra capacitación, estudio, digamos, son palabras distintas, pero formación y después, ¿cómo puedes? Estrategia, que ahí, evidente, los laicos son muy humildes a veces y tendrían que ser un poquito más, patear un poquito como aquel equipo que está perdiendo y no puede resignarse, estamos perdiendo 2-0, bueno, ¿qué va a ser? Mañana veremos, no, 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 ya tenemos que ver cómo remontamos el resultado, no importa si falten 5 minutos o nos expulsaron al mejor, ¿no? Entonces, la formación, creo que tenemos que darle mucho hincapié que la formación es aspecto doctrinal o enseñar la doctrina. Yo tengo que saber lo que creo, tengo que entender lo que creo. Más allá de que uno crea, yo tengo que entender quién es Dios, quién es Jesús, qué es la Biblia. Yo no puedo ser un ignorante o no puedo ser como una persona que habla y no sabe de qué habla. Ahora, ese es un aspecto, lo doctrinal. No alcanza con leer, por ejemplo, la gente lee el diario, la gente entra hoy día aparte
la excusa de no formarse, más allá de que hay eventos, hay encuentros, etcétera, porque hoy tenemos cientos, miles de herramientas para formarnos. Ahora, no basta con estudiar, hay una formación también que es la parte espiritual. No Bien, basta saber de memoria la Biblia, sino hay que vivirlo. Entonces ahí lo que se llama la espiritualidad, es decir, la oración, el sentido de la presencia de Dios, el ejercicio de las virtudes, y hay otro elemento en la formación que es la parte humana, porque yo no puedo ser un buen cristiano y ser una persona adicta. Yo no puedo ser buen cristiano y tener mal carácter. Yo no puedo ser buen cristiano y ser orgulloso. Yo no puedo ser buen... Es decir, la formación humana es muy importante. eso es lo que sería, lo que llamaban la ascética, es decir, la práctica cristiana, la lucha contra nuestros defectos. Me parece, ¿no? Que en la antigüedad, Sí, bueno, en la antigüedad no, decían que hay una vida ascética, que significa, en griego significa deportista. claro. Es decir, Hacer, digamos, como un ejercicio, así como está el ejercicio físico en el gimnasio, que uno ejercita los músculos y qué sé yo, hay como ejercicios de ascética donde uno va ejercitando su paciencia, su, no sé, su humildad, no sé, su templanza, bueno, las virtudes que se llaman, ¿no? Eso sería un claro. poco lo que decís vos. Sí, sí, sí. Acá también tenemos que quitar una imagen que se fue dando o que nos fueron dando, fuimos dando, que ser cristiano es ser perfecto. No, no, no. El cristiano apunta. El cristiano quiere llegar a la Concagua, a la cima, pero no está en la Concagua, va caminando. Claro, Entonces, el cristiano es una persona común que quiere ser mejor y tiene que luchar con sus propios defectos que bien. pueden ser pequeños o grandes. Puede ser el egoísmo, puede ser el orgullo, y en eso consiste la ascética, es decir, en el trabajo permanente en la vida de uno, porque no hay momento de la vida donde uno dice, bueno, ya está, ya terminé, soy perfecto. No, aunque tengamos 70 años, 80, aunque seamos sacerdotes, aunque seamos empresarios, tenemos aspectos de nuestra vida que tenemos que mejorar, ¿no? Ahora, En ese, por ejemplo, no, discúlpame, Pablo, sí, sí, volviendo al tema de la formación, que es el primero que mencionaste, ¿qué recomendarías vos? ¿Qué hay que leer algún libro en particular? ¿Algún, no sé, o ver, ahora hay muchos videos por YouTube, ¿no? Canales católicos, que, porque algunas veces a mí me preguntan qué puedo leer para formarme y realmente yo no sé bien más que responderles, sinceramente. sí, depende mucho bueno, hay un montón de elementos, por ejemplo, están los libros, como puede ser el catecismo de la iglesia. Ahora Claro, bien, dentro del catecismo a veces hay gente que le interesan ciertos temas, por ejemplo, hay gente que se especializa, es como en una universidad. Hay gente que prefiere estudiar abogacía y otros prefieren ser trabajadores sociales. Los dos no se contradicen, al contrario. Entonces, en el ámbito de la fe, uno se puede formar en el ámbito de la teología, la filosofía, la historia de la iglesia, ser un abogado cristiano, el tema de las leyes, el tema de la justicia, el tema de las virtudes, es decir, hay un montón de libros, se pueden leer las vidas de los santos, hay libros que son más bien del orden espiritual y otros más bien de contenido dogmático. Es decir, bien. ahí lo recomendable es hablar o con un sacerdote o con un laico, o con un compañero, con una compañera que tenga un poquito más de formación y que le pregunte, mira, yo quiero saber sobre este tema, sobre la vida, sobre los sacramentos, sobre la juventud, sobre los niños. De acuerdo al Claro. tema, hay un montón de material y de editoriales para leer. Pero hay como que hay un libro que es como una especie de compendio de la doctrina cristiana que se llama Catecismo, creo, ¿no?
El catecismo resume los principios de la Iglesia en lo que es la claro, fe, la moral, los sacramentos. Ahora, sobre cada tema que uno le interese, hay suficiente bibliografía. Al que le interesa economía, hay economistas que tienen una visión humanista cristiana de la economía. Y así sobre a los que le interesa, por ejemplo, el tema de la ancianidad, los enfermos, el tema de la salud, que hoy estamos con el COVID. Tenemos excelentes teólogos, religiosas, sacerdotes, laicos, que han escrito sobre el valor, sobre la enfermedad, desde el aspecto técnico o desde el aspecto espiritual. Así que bien, de cada tema hay perfecto. suficiente. Claro, bien, entonces la formación, porque muchas veces uno cuando se encuentra, por ejemplo, con personas que conocen la Biblia y que no son católicas, ¿no? Y ellos manejan la Biblia muchas veces, no digo mejor, pero Sí, de muchas veces taquito. te quedas sin respuesta. Dice, bueno, este Sí, tiene razón, ¿no? Va, puede ser un ateo, puede ser cualquiera, qué sé yo. Digo, defender la fe también, o sea, como hay sí, tantas cosas, ¿no? En el mundo. Digo, ¿por qué soy católico y no soy budista? No claro, por sé, eso qué sé yo, la porque mis padres formación. eran católicos, qué sé yo, Claro, ¿no? la formación apunta también no solamente a contestar al otro, pero también sirve para ver por qué soy cristiano. Yo me Claro, acuerdo cuando es lo que antes se llamaba apologética, pero bueno, básicamente es decir, mira, yo soy cristiano y estoy convencido por esto y por esto. Es decir, no claro, porque se me apareció un ángel o porque mi papá me hizo cristiano. Yo soy cristiano porque estoy convencido de que Jesús, etcétera. Y ahí es importante tener elementos, porque si no entramos en la duda. Yo me acuerdo una vez que estábamos en una reunión en una casa que fui a bendecir y había gente, familiares, amigos. Y entonces uno, porque la gente repite, la gente en general no conoce, sí, repite. Como nosotros hablamos de todos los temas, ¿viste? Todo el mundo repite. Entonces me dice, porque en la Edad Media tal cosa. Entonces, bueno, yo le pregunté, pero bueno, porque sabía un poquitito, si no, no hubiese sabido responderle. Pero te pregunto, la Edad Media duró 1000 años. Entonces te pregunto, ¿en qué momento de la Edad Media? Y claro, no pudo responder, porque si no sabía, él repitió. Porque claro, la gente claro. repite frases. Claro, hace algunos años salió un libro que fue bestseller titulado El Código Da Vinci. No Claro, sé si bueno, escuchaste hablar, ¿no? sí, sí, Le sí. pega, le pega a la iglesia por todos lados, digamos, no queda nada en pie en el relato ¿no? Y bueno, y, y muchos preguntaban, ¿y esto cómo es? Claro, ¿Será bueno, bueno. así, qué sé yo, que Jesús, no sé, María Magdalena, los evangelios apócrifos, ¿no? Constantino el Grande, que los curas mataron a todas las mujeres, Por a eso, todas sí, las sí. 5 millones de mujeres, ¿no? Y claro, se plantean un montón de temas históricos que uno tiene que, tiene, está bueno saberlos, me parece a mí. La Es lindo Inquisición, qué sé yo. porque te enriquece a vos mismo. No, pero ni siquiera, bueno, si entramos en el tema historia de la iglesia, en cuanto a formación, es la verdad, es complicadísimo. Pero Claro, vamos más atrás. Hay gente que te dice, yo no creo en Dios, porque claro, sí, sí. murió mi papá y Dios no lo cuidó. Es decir, ni siquiera hablamos de la historia de la iglesia, estamos hablando de un tema teológico y que el cristiano tendría que tener respuestas humildemente o para compartir, ¿no? Es decir, porque si no uno le va a decir, sí, tenés razón, Dios se olvidó. La imagen de, o sea, estamos hablando de la imagen de Dios, Sí. es decir, así que no, es muy interesante, pero no tanto para polemizar, sino porque No, a no, uno lo claro, sí, fortalece sí. y al otro lo enriquece, porque la gente también entiende cuando uno le dice, mirá, tu mamá murió, tu papá murió, pero no porque era mala persona, no porque no era creyente, sino porque tal cosa. Igual que también no dar malas imágenes falsas, ¿no? Del cielo, de la que, de Dios, bueno, de Dios, del cielo, de la iglesia. Por eso la formación
intelectual, la formación claro, humana, la formación bien. espiritual, son como ingredientes, elementos que suman. Entonces, formación, dijiste, intelectual, espiritual, después la ascética, digamos, el combate contra el pecado, la lucha interior, digamos, ¿no? Sí. El tratar de ser una buena persona. ¿Y qué otro aspecto de la Y después vocación del también hay que laico? tener una formación, lo que llamamos pastoral, o Pastoral, hoy eso se usa en la iglesia, pero a lo mejor el que es empresario o el que está en marketing va a decir, tenemos que tener una estrategia de venta. Digamos, usando esa imagen para la vida cristiana, que si nosotros, los católicos, o el que es católico, o el que quiere transmitir algo, no puede, tiene también que prepararse. Es decir, y sirve la formación intelectual porque el que te va a escuchar dice, ah, este hombre o esta mujer, cuando hablan, saben, dicen claro, cosas interesantes. Eso hay que acompañarlo con el testimonio, porque el que te escucha y el que te ve dice, mira, este sabe, pero mira qué bien cómo educa a sus hijos. Y después hay que tener una mirada estratégica o pastoral, que significa cómo hacemos, porque es como que yo tengo en mi casa, vamos a poner una imagen comercial, el panadero o el que hace el pan, digamos, él hace 1000 kilos o 10.000 kilos, pero él tiene que tener una estrategia para distribuir el pan en 20 lugares, ¿no? Tiene que tener una estrategia, un horario. El católico también tiene que pensar una estrategia. No, no, estas cosas se piensan también. Más allá de que una imagen de la pastoral es el sembrador que tira la semilla, y eso está bien. Uno tiene que, con su testimonio, con la alegría que uno tiene que transmitir la fe, la vida, el amor a la vida, el amor a la familia. Ahora también hay que pensar estrategias. Ahí sí son importantes los obispos, porque son los que coordinan, quieras o no, en las comunidades siempre hay líderes. Los obispos son los que tienen que armar estrategias para que la misión, el pan que queremos transmitir, le llegue a la gente y a la mayoría, no a cuatro o cinco, y la gente descubra que ese pan, uy, qué bueno que está, no, no lo conocía, a partir de ahora voy a venir a buscar siempre de este pan, y ahí vendrá el testimonio, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, la formación implica eso. sí, te hago dos preguntas, Pablo. En primer lugar, recientemente el Papa Francisco dijo que la Iglesia misiona mediante la atracción, es decir, que haciendo lo que hace, l- haciendo bien las cosas, ¿no? La Iglesia tiene, mediante su ejemplo, ¿no? Como decía, creo que Tertuliano en el siglo III, decía, o no me acuerdo si era él, que los paganos se asombraban y decían Claro. de los cristianos, miren cómo se aman entre ellos, Sí, ¿no? sí, No cómo se odian, claro. miren cómo se aman. Bueno, ¿para qué salir a misionar? ¿No sería suficiente hacer las cosas bien y la gente se sentiría atraída por el buen ejemplo, ¿no? Porque de repente uno sale a misionar y hace prosélitos y resulta que son peores que nosotros, o digo, ¿no? Esto de la Sí, misión, qué la sé yo. misión es todo, es primero, es un camino, no es simplemente llevarle una estampita y punto. La misión parte de que yo tengo algo muy valioso que lo quiero transmitir. Y lo quiero transmitir con todo el respeto que merece, pero a la vez con la insistencia, como una madre que quiere que su Ah, hijo lleve un camino. Y bueno, entonces nosotros, el que está convencido de la fe que tiene, de algún modo parte diciendo esta persona, porque si con ese con el criterio de decir, bueno, yo le doy testimonio y pues, si quiere que venga, si no quiere, no, bueno, en la vida también hay personas que necesitan, como uno puede tirar un anzuelo o 10 anzuelos y se pesca más, ¿no es cierto? Es decir, la misión es todo un proyecto, es un camino, es acercarse, es ver cómo está, es ver qué claro. piensa, qué siente. Viene un momento de propuestas y Es nunca como tiene que hacen ser. los testigos de Jehová que van casa por casa.
golpeando y Ellos ofreciendo tienen, la revistita esa. tienen un valor que hay que reconocerlo, que es la perseverancia, que eso también te da muestra de que ellos, porque si vos vas una vez y no fuiste más, entonces el otro puede pensar, este vino y no se interesó más por mí. En cambio, cuando uno va una, dos o tres veces con respeto, y si el otro te acepta, es una señal de que vos lo valorás al otro y que el otro tiene una inquietud. Ahora, si el otro te dijo, mira, no quiero que vengas más, uno respetuosamente no va más. Pero el no ir más puede ser una señal de que vos lo quisiste usar también. Entonces, Ah. hay que aprender, la perseverancia es un buen signo. Yo personalmente tengo como mis dudas en la eficacia de ese tipo de actividad de proselitismo propia de otras religiones, ¿no? Que van, golpean, insisten. No Sí, sé, creo que la Iglesia eh, Católica es otra cosa, no sé, qué sé yo. sí, hay que ver, la palabra proselitismo tiene tiene una concepción un poquito quizás negativa, donde yo busco como de algún modo meterlo a la fuerza en mi comunidad. La Claro, misión tiene debe tener, para que no sea proselitista, debe tener una característica de testimonio, de atracción, de invitación, de preocupación por lo que te pasa y no perder la finalidad en el sentido de yo en el fondo lo que quiero que esta persona sea, digamos, ayudarle en su vida, más allá claro, de mi presencia, porque a veces corremos el riesgo esta es otra gran polémica que hay dentro de la iglesia y muy actual, pero vieja, pero actual, donde muchas veces la iglesia reparte comida, reparte, se ocupa de la salud, se ocupa de la comida, se ocupa de la vestimenta y no se ocupa de lo esencial. Es decir, está más preocupada si hay testeos que preocupada de si hay una conversión a Cristo. La iglesia no es un hospital, la iglesia no es una sociedad de beneficencia, más allá de que pueda hacer actitudes o actividades de beneficencia o de a los demás. En ese sentido, a veces yo noto claro. una cierta contradicción teórico-práctica cuando el Papa dice que la iglesia no es una ONG. No me parece una comparación oportuna, ¿no? Porque las ONG son muy valiosas. Bueno, pero si la iglesia no es una ONG, la iglesia tiene que ser iglesia, no tiene que ser una ONG. Claro, claro, Es sí, sí, decir, sí. el Papa no es un embajador de la UNESCO, el Papa es el embajador de Cristo. Sí, 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 sí. Y la segunda cosa que te quería preguntar, esta cosa que decís de los obispos, ¿no? Con todo respeto hacia los obispos, la gran mayoría de los movimientos misioneros tienen un origen en laicos o en sacerdotes o en gente, digamos, los obispos sí bendicen la obra, pero ellos no son generalmente quienes la inician, sino quienes la, digamos, la encuadran dentro dentro de la iglesia, la aceptan, la, digamos, o no, pero me parece a mí que la fuerza misionera de la iglesia siempre provino no de la jerarquía, sino de San Benito, de San Francisco, de San Ignacio, ahora de un montón de laicos que arman movimientos de retiros espirituales o qué sé yo, ¿no? No veo que, Sí, creo ahí que te la cosa podría, pasa por otro lado, no sé. sí, ahí yo te diría dos elementos como siempre la vida es compleja, tiene muchos aspectos y aparte la iglesia es grande y las diócesis son grandes, por eso y nuestras experiencias son limitadas. Te voy a dar un ejemplo positivo y uno negativo. El negativo es que me acuerdo porque yo pudimos formar un grupo misionero, íbamos a Añatuya. Íbamos todos los años con 20, 30, 40 jóvenes, no importa el número, en una tarea misionera, ¿no?
Y muchos la cuestionaban diciendo, vos no tenés que ir a misionar a Santiago del Estero, tenés que misionar en tu casa, en tu barrio. claro, Y después también tenías un obispo que decía que eso era un hobby. Y ahí es donde se confundían, ¿no? Ahora bien, todo el movimiento misionero de la iglesia ha crecido mucho en la Argentina, no en distintas edades, hasta la infancia misionera, que es un movimiento de iglesia, los jóvenes misioneros muy interesantes. Y hay una práctica que los obispos han empezado a implementar hace algunos años, que es el ir como obispos en la región del Gran Buenos Aires, elegir distintas diócesis e ir rotando cada año. Entonces van todos los obispos del conurbano, 15, 20 obispos, y misionan este año, por ejemplo, en La Ferrere o en La Matanza. El año que viene en Lomas de Zamora. Es un buen testimonio y creo que los obispos por lo que yo he visto, yo creo que hoy no se opone nadie, no sé si lo harán o no, a la vida misionera de los laicos. Al contrario, el movimiento laical misionero, con distintas formas, pero la acción de los cristianos que salen desde sus casas. Te pongo otro ejemplo, las fiestas patronales que muchas parroquias uno ha visto, ya no son simplemente el día del patrono o el día de él que vengan a misa, sino consiste en una serie de actividades que se hacen hacia afuera. Por ejemplo, antes de ayer fue la Virgen de la Merced en Caseros, y aunque en tiempo de pandemia, de cuarentena, la imagen de la Virgen recorrió durante distintos días distintos sectores de Caseros. Es decir, esta acción hacia afuera de la iglesia ha crecido mucho. claro. No hay que abandonarla, hay que mejorarla, es verdad, hay que mejorarla, pero es muy importante. Bien, Pablo, entonces, volviendo sobre el tema de la vocación del laico, me parece realmente excelente esta charla porque es muy eh, sintética. En pocos minutos, como lograste sintetizar cosas muy importantes que no siempre tenemos en cuenta. En primer lugar, que el laico es sinónimo de cristiano. En- digamos, no está, no es inferior a la jerarquía, ¿no? Porque hay como una separación en la Iglesia Católica, quizá por razones históricas, ¿no? Entre lo que es la jerarquía eclesiástica pues, y el laicado, ¿no? Que da la impresión de que la jerarquía es más, o sabe más, o tiene más gracia que el laicado. Me parece que eso nos hace mucho mal, le ha hecho Claro, mucho claro. mal. Digamos, yo diría que es una herejía, no sé, para ser realmente serio en este punto, que es algo, es un error Es un error. gravísimo, ¿no? Es un error Por gravísimo. eso, por eso yo creo que como una conclusión de este último capítulo del compendio de la doctrina y de este tema del laicado, yo creo que la conclusión tendría que ser cada uno que nos escucha hoy, tendría que terminar esto diciendo, mira, mañana voy a ir al sacerdote, voy a ir a la comunidad religiosa y le voy a decir, ¿qué quiere que haga? Me ofrezco, no todo el día, te ofrezco 1 hora por semana, que se ofrezca al sacerdote, a la comunidad, a la parroquia, a la capilla, o que vaya con otro laico y que diga, yo quiero hacer algo, no puedo mucho, pero 1 hora, 2 horas por semana, yo voy a venir y vamos a hacer tal cosa. Si se quiere empezar por pintar la iglesia, que la pinte, pero si quiere una actividad de las que hablamos hoy, por eso todo cristiano hoy se tendría que comprometer a 2 horas de su vida o a ir a un merendero o a dar catequesis o a asociarse a otros cristianos y decir, mira, hay una familia, mira, te cuento, bueno, ejemplos hay miles, miles, pero una familia, porque siempre nos pasa esto, lo que hablábamos de Deportivo Queja, o sea, la gente que mira y dice, mirá lo que pasa ahí, se queja, pero en una parroquia, en Ciudadela, había una familia que, dos personas enfermas, obesas, y que nadie las atendía, y la parroquia se dio cuenta,
fue una realidad de años, te digo, ¿eh? Y la parroquia empezó a acercarse y lograron que los internen y los atiendan en un hospital. ¿Por qué? Porque estaban solos. Y la acción de esos cristianos empezó y terminó ayudando a ese matrimonio mayor, con graves problemas de basura en la casa, bueno, de suciedad y de falta de salud. La acción de esos cristianos que fueron simplemente un poco curiosos y metidos, y estuvieron bien, porque no fueron a chusmear, fueron y se dieron cuenta que había dos personas mayores y que no tenían familia, y lograron, yendo a la policía, yendo a los bomberos, yendo al hospital, lograron que esas familias salgan. Esas acciones son las que hay que hacer. Puede ser un chico de la calle, puede ser un matrimonio donde a lo mejor el hombre o se golpean, y no necesariamente pasa por una denuncia. Si yo le dedico, voy a ir una vez por semana a tomar mate a la casa del matrimonio de Juan y María porque pasan un mal momento, eso es misionar, eso es ser laico concretamente. Ahora, eso está bien, pero lo que vos insististe durante toda esta charla fue un poco lo contrario, que el cristiano no tiene que ser cristiano en su lugar, en su familia, en su trabajo, más allá del voluntariado, que pueda hacer Sí, 2 horas sí. por semana, se trata de que uno se pregunte en qué medida estoy realizando la misión que me encomendó Cristo, siendo, no sé, cajero del supermercado o ministro de Economía, presidente de la Nación o no sé, cualquier cosa, digamos, ¿no? Creo que la intención era esa más bien, de Sí, que, sí, esto ¿no? salió, estos ejemplos surgieron cuando hablamos de la tarea misionera, Claro, que uno no puede desarrollarla permanentemente yendo a otros lugares. Son acciones puntuales que algunos realizan, acciones que muestran a la iglesia saliendo al camino. Ahora, claro. la misión primera y permanente, constante, y que tiene que tener una estrategia fuerte, es esa acción a largo plazo de la formación, de armar estructuras, de penetrar o de estar en las estructuras de la política. Esa es la misión y la tarea principal y más necesaria. ¿Por qué? Porque las otras tareas que antes nombramos, a veces hay mucha gente que a lo mejor las hace, es decir, juntar alimentos, juntar agua cuando hay una inundación, etcétera. En cambio, la tarea primera, la que vos remarcás como un poco el fruto de todos estos encuentros del compendio, es una tarea más profunda, estratégica, permanente, que es la de estar presentes. Estrictamente, lo ideal, si a uno le diesen a elegir, es estar donde se toman las decisiones. Es decir, cuando a uno le dicen, ¿vos qué querés ser? ¿Alumno o director de la escuela? Uno tendría que decir, yo quiero ser director de la escuela. Pero no por orgullo, por soberbia, porque el director es el que toma las decisiones que vienen y que benefician a toda una comunidad. Uno tendría que apuntar a ser director, a ser jefe, a estar bien alto, con humildad. Claro, lo que pasa es que no todo el mundo tiene vocación de liderazgo. Claro, Yo claro. creo que es una vocación particular ser director de escuela. Yo creo que no pretender a ser director de escuela solamente por hacer el bien a los demás, sin tener la capacidad, sin tener los conocimientos, sin tener la experiencia, es como que hoy a vos te nombran ministro de Economía. La Claro, Argentina se no, no, funde. no. Si Pablo Gilardini es Estamos, ministro de Economía, ¿qué pasa? claro. No, no, estamos hablando, estamos nombrando y dando ejemplos de Sí, distintos, es como un espectro, que es decir, yo bautizado sí, puedo, me corresponde estar en el mundo y hacer lo mejor posible.
¿Desde dónde? Bueno, cada uno tendrá que ver de acuerdo al tiempo que tiene, de acuerdo a a la idoneidad o la capacidad. Sí, Entonces, el que tiene esa vocación docente se arrimará por el lado de la docencia. El que está por el lado de los medios de comunicación lo hará por ese lado. Es decir, claro, para que se vea que lo que menos tiene que hacer un cristiano es o esconderse. encerrarse o quedarse en su casa y yo ya tomé la comunión y me confirmé, sino el cristiano, el laico, es el que se mete en el mundo, Claro. siempre con las condiciones, es decir, no me voy a meter a salvar a alguien si yo no sé nadar, eso. Pero bueno, es importante mostrar este espectro o este aspecto general para ver las riquezas que tiene la iglesia, ¿no? Sí, sí, lo que vos decís, a ver, lo mío no fue de ningún modo una crítica, No, 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 sino, no. sino el realmente confirmar de que no hay líderes, o sea, hay una ausencia muy grande en el liderazgo, digamos, en términos de, digamos, de la pirámide social, si querés. Claro, En la parte más inferior de la pirámide hay una presencia importante de la iglesia, pero en la cumbre, donde se toman las decisiones, capaz que hay un 1%, ¿no? Es como hay claro. una desproporción. Hay falta el liderazgo, o sea, en los lugares de liderazgo falta la presencia y el testimonio cristiano, que muchas veces es martirial, ¿no? Porque no es fácil, Y que no es tiene que fácil. ser una, sí, y que tiene que ser una presencia y un testimonio, por eso la iglesia habla tanto de asociarse, porque solos es muy difícil, Ahí ¿no? está, ¿ves? Es Claro, decir, vos estás en esa pirámide o en esa estructura con ciertas ideas buenas, pero que si no está acompañada, se hace claro. muy difícil. Entonces Qué sí, bien evidente, eso, uno claro. ahí puede decir, bueno, yo doy testimonio, bueno, pero bueno, uno tiene que también buscar la manera de asociarse. Por ejemplo, yo te conocí en una parroquia y a vos te habrá pasado, o a otros sacerdotes, uno siempre anda buscando maneras de llegar, pero que trabajaba en el ANMAT, que es un ministerio de salud, de la salud de la nación. Y él me llevaba una vez por mes, mes y medio, a celebrar misa. Él lo hacía como una actividad, y bueno, la gente digamos, le gustaba, como yo iba un poco con la palanca de que estaba en un hogar de niños, etcétera, y la gente juntaba alimentos, a la vez se rezaba por familiares en todas esas comunidades del Estado, siempre pasa que alguno ha perdido un ser querido. Entonces, bueno, ese tipo de acciones son útiles, evidente que no Claro. alcanzan, son para entrar, pero penetrar en las estructuras para cambiarlas solos es muy difícil, por eso vos usaste esta palabra medio testimartirial, ¿no? Porque a veces, pero bueno, Y tiene que haber sí, esas claro. presencias. Vos fíjate que en la Argentina, quienes dieron testimonio de la doctrina social de la Iglesia en los años 70, muchos fueron asesinados, Sí, ¿no? sí, Carlos sí. Sacheri, ¿no? Bruno Yenta, etcétera, que eran, este, digamos, nada más que predicaron. Ahora, ese laico que a vos te invitó al ANMAT, él fue, digamos, digamos, el que hizo el cambio, porque Exacto. no fuiste vos, fue No, él, no, no, al contrario. claro, Por eso siempre se le dice, es muy importante en los cursillos, el sacerdote llega donde donde el laico te abre la claro, puerta, por incluso eso, el sacerdote se va, pero el que está las 10 horas en el trabajo y que después de la misa van a ir a hablar con él, porque no van a hablar conmigo, ese es el laico. Ese el laico laico, es el que claro, abre puertas, abre caminos, sí, sí, y no todos lo aceptan, hasta puede haber algún rechazo, pero ojo, que muchas veces los que no, antes vos hablaste del testimonio, él se animó y no tuvo vergüenza de decir, poner un cartelito en los ascensores del ANMAT, hoy a claro, las 3 de la tarde, misa, para claro, tal cosa. qué lindo, Listo, claro, lindo, muy, muy sencillo, total, interesante. no es una actividad obligatoria ni mucho menos, No, obviamente, no, no, no. Y claro, después claro, es el que queda trabajando ahí, dando testimonio de que tiene que ser
un buen obrero también ahí, ¿no? Bueno, el ejemplo en Argentina que tenemos del siervo de Dios Enrique Yo, ¿no? Sí, Que vos conocés a la hija, sí, sí, que él invitaba a un sacerdote a celebrar la misa en Rigoló, en la fábrica de claro, vidrio, ¿no? la Siendo él cristalería. la cristalería, director general. Digamos, es similar al caso de ADMAT, en este caso es de una gran empresa, Sí, pero sí. invitar a un misionero, puede ser un sacerdote, un laico, a una fábrica, etcétera, a dar una charla, a una escuela, bueno, eso es la tarea de los laicos también, ¿no? Bueno, Abrir y caminos. y la historia de San Lorenzo Club habla del padre Lorenzo Massa. Ah, no la conozco, ¿no? Claro, bueno, el padre de San Lorenzo, el club, el fundador fue el padre, un sacerdote. Hay una película muy linda, blanco y negro debe estar todavía. El Ajá, padre Lorenzo Massa, interesantísimo. Y donde otro laico cristiano muy fuerte, no sé si me va a salir la ciudad que está cerca de Luján, pero una comunidad cristiana formada por un empresario también. Sí, sí, hay muchos, muchos y muy interesantes claro, hay obras. experiencias, claro. Sí, sí, muchísimas. A veces en la historia de la iglesia, incluso reciente, de algún modo se la ha desmerecido, pero hay mucho testimonio, mucha siembra cristiana católica, Sí, sí. que bueno, después no se la El tema nombra, pero no ahí está. avergonzarse, no superar la vergüenza, Sí, esa sí. vergüenza, ese respeto humano, ¿no? Y superar eso y decir, bueno, yo aquí voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, un grupo de oración, o voy a invitar, sí, pequeñas Bueno, acciones con respeto, pero con firmeza, me parece a mí. Y hablando del laico cristiano, permíteme que recuerde a Giorgio Lapira, no sé si vos escuchaste hablar de este hombre, vos síndico de ajá, Florencia, que es siervo de Dios, ¿no? No sé si ya lo han beatificado, que fue síndico, viene a decir jefe de gobierno de una de las ajá. ciudades más hermosas del mundo, que es Florencia, y él fue un gran misionero también a nivel mundial, porque él predicaba, bueno, la paz y qué sé yo, visitó la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría, etcétera, ¿no? Giorgio Lapira, un gran político católico, ¿no? Italiano. Hay grandes ejemplos del siglo XX, me parece a mí, Y en en todo, y Europa y en en todo el todo, mundo, sí. y en todos los ámbitos. Vos En todos tenés los ámbitos, sí. poetas como Bernardes, Lugones o Anzoátegui que tienen una inspiración cristiana, músicos ni hablar, las grandes obras clásicas o no clásicas, obras de teatro impresionantes, de inspiración cristiana. Incluso hasta te diría de gente que a veces no era cristiana o tenían una vida privada muy conflictiva, pero han hecho pinturas, las pinturas en las obras de arte, de arquitectura, educación, medicina, siempre ha habido presencia humano-cristiana, cristiana católica, de una belleza y de un mérito que no tiene impresionante. Y bueno, Bien, para los que bien. creemos que Dios premia, bueno, el premio estará y obras de cine, muchas obras de esas que han sido llevadas al mundo del cine, muy interesante, También, ¿no? muy interesante, sí, muy Muy interesante. interesante. Todo un tema. Bueno, Pablo, bueno, muchas gracias siempre. Interesante hablar con vos, pero hoy me parece a mí que fue un programa que vale la pena rever, reflexionar, porque la vocación del laico es todo, es un gran tema, ¿no? La espiritualidad del laico, creo que es fundamental. Así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima será. Hasta la próxima, Te nos mando un hablamos. abrazo, gracias. Dios te bendiga.